Buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida al webinar Exámenes en línea con máxima seguridad, organizado por el Centro de Operaciones Académicas y la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, con la colaboración de la empresa Territorio. Extiendo un cordial saludo a las personas conferencistas, la señora Catalina Roldán Díaz, quien se enlaza desde Colombia, el señor Miguel Ángel Hernández de la Torre, de México, el señor Carlos Chila, nuestro Channel Manager desde México, quien estará conectado en el chat para responder a sus consultas, el señor Juan Carlos Quirós, coordinador del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes, PASE, funcionarios, tutores y estudiantes. A continuación, las palabras del señor Juan Carlos Quirós, coordinador del PASE. Gracias, buenos días. Primero que todo, agradecer a las instancias que organizaron esta actividad que realza lo que la Universidad Estatal a Distancia está haciendo en estos momentos, dado que la evaluación de los aprendizajes está latente y buscamos mejores formas de realizar este proceso. Hoy la charla trata específicamente de lo que llamamos exámenes virtuales, que en el contexto de la actual pandemia nos ha llevado a reflexionar de cómo mejorar esos procesos y tener certeza de que son realmente sus resultados confiables y válidos. Hay que considerar que la evaluación de los aprendizajes es un proceso formal, sistemático, fundamental en nuestro modelo de educación a distancia y por lo tanto necesitamos tener evidencias del logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, partiendo de una premisa importante como es que ellos se autorregulan y tenemos una realimentación adecuada de su proceso de aprendizaje. Entonces, no podemos olvidar que la selección de actividades evaluativas no la realizamos al azar, sino que responde a las particularidades de nuestro proceso de aprendizaje. Y entonces, una de ellas para obtener las evidencias de ese logro de aprendizaje es lo que conocemos comúnmente como exámenes, las pruebas, y partimos del concepto de que es un instrumento que el estudiante desarrolla en forma individual, ya sea en forma presencial o en línea. En este momento lo hacemos en línea, con el fin de recolectar la información o la evidencia escrita de ese aprendizaje alcanzado. De ahí que necesitamos que esos instrumentos tengan las características de validez, rigurosidad, confiabilidad, factibilidad y pertinencia. Y entonces, desde ahí, se hace necesario que conozcamos las nuevas propuestas que existen en el mercado y podamos avanzar. Algo que es importante que tengamos presente es que esta mañana vamos a escuchar una de las opciones que hay en el mercado, que no necesariamente es la posición de la UNED, pero que es importante que ampliemos todo nuestro conocimiento para tomar las mejores decisiones. Les deseo el mayor de los éxitos y que esta charla sea de máximo provecho para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Continuamos con el webinar Exámenes en línea con máxima seguridad a cargo de la señora Catalina Roldán y el señor Miguel Hernández. La señora Roldán es ingeniera electrónica con maestría en administración de empresas. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector educativo, liderando proyectos colaborativos en las áreas de tecnología, investigación y bibliotecas, y ejerciendo como directora ejecutiva de diferentes redes académicas en Colombia,
Actualmente se desempeña como Regional Leader de Territorium para Centroamérica y la región andina. Por su parte, el señor Hernández es matemático con especialidad en criptografía y teoría de códigos. Egresado del Instituto Politécnico Nacional, ha colaborado con instituciones de gobierno como el Banco de México, Instituto Mexicano del Petróleo, Aeroméxico, actualmente colaborando como asesor externo en cuestiones de logística, marketing, perfiles de consumidores, cancelaciones, cobranza, geolocalización, regiones de impacto y seguridad, entre otras, para organizaciones gubernamentales de México y sector privado en general. Ha impartido cátedra, ganando varios premios a la innovación educativa e investigador en el área de educación, siendo precursor en aplicar métodos de Machine Learning para generación de perfiles de estudiantes. Ha obtenido distinciones como Distintivo de Oro de la Secretaría General 30A, Conferencia Regional Europea de Seguridad Global, en Barcelona, España, por sus trabajos relacionados con Machine Learning y, por otra parte, ganador del premio IT Masters 2018 y 2019. En este momento cedo la palabra a los señores expositores. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Catalina Roldán, como bien lo ha mencionado Nancy. Quiero primero darle las gracias a la UNED por este espacio que nos brinda tanto a Territorium como a todos ustedes para conocer acerca de las alternativas que tenemos para realizar exámenes de manera segura. Nuestra empresa Territorium es una empresa de origen mexicano. Tenemos presencia en Estados Unidos, por supuesto en México, en Colombia, y pues desde aquí atendemos a todos los países de América e inclusive de otros continentes. Bueno, entonces quiero presentarles y hablarles un poco de nuestra solución. Le hemos llamado edtest.ai, el AI por el tema de inteligencia artificial, la cual es una plataforma de evaluaciones seguras, confiables y masivas que hacen uso de inteligencia artificial. Antes de contarles cómo funciona la herramienta, creo que es importante hablar un poco del contexto que estamos viviendo actualmente. La UNESCO, por ejemplo, nos habla de un estudio que hizo en 84 países. Este estudio revela que 58 de esos países han pospuesto o han vuelto a programar los exámenes. Hay una gran incertidumbre a raíz de la pandemia y a raíz de la imposibilidad que tenemos todos de salir o de asistir a las clases. Entonces se ha hecho este estudio un poco para saber qué están pensando las instituciones educativas, qué piensan los padres de familia, qué piensan los mismos estudiantes alrededor del regreso a clases, de la educación virtual y, por supuesto, de los exámenes que hace parte de la educación. Entonces, como les decía, 58 de esos 84 países han pospuesto o han vuelto a programar los exámenes. 23 han puesto en marcha métodos para reemplazar los exámenes presenciales, como las pruebas en línea o desde la casa. 22 los han mantenido presenciales y 11 simplemente los han anulado. Entonces, claramente no hay un consenso alrededor de qué hacer en las evaluaciones o cómo evaluar a los estudiantes, cómo evaluar el conocimiento. El desafío, indudablemente, es que es necesario evaluar el progreso de los educandos para detectar las dificultades. Creo que ya ha sido suficientemente difícil para los docentes y si aquí nos acompañan docentes, quiero hacer ese reconocimiento porque sabemos, una universidad como la UNED, que su mayor estudio es virtual, muy seguramente no han tenido mayores dificultades, pero para aquellas instituciones donde no es fuerte su estudio virtual, adaptarse a estas nuevas condiciones no ha sido fácil, ni para los docentes, ni para la parte administrativa de las instituciones educativas y mucho menos para los estudiantes. Y además de las clases, pues definitivamente se evidencia que es necesario evaluar este progreso. Sin la evaluación no es fácil identificar si realmente el estudiante está apropiando el conocimiento y si está realizando algún tipo de progreso. Por otro lado, el gobierno de España le han hecho también una entrevista y habla un poco de la dificultad que encuentran acerca de la integridad y ética en los exámenes. Porque si de manera presencial pues hay un grado relativamente alto de posible fraude, cuando se hace un examen virtual, pues hay
muchas inquietudes acerca de si realmente el estudiante es quien está presentando el examen y si las respuestas que están dando realmente están siendo diligenciadas por ellos o por otra persona o por cualquier tipo de apoyo. Entonces, pues para las instituciones esto es un tema que los inquieta muchísimo. Ante esta nueva realidad, el gobierno de España habla mucho de la importancia que la enseñanza evolucione hacia medición de competencias, porque parte de lo que se está viendo ahora es que se ha detectado que es muy importante desarrollar competencias. Seguramente con el proceso educativo se enfoca en este desarrollo de competencias, pero cuando hacen los exámenes, plantean exámenes tradicionales. Entonces, seguramente el poder plantear un examen que no sea el tradicional, además de ser virtual, pues seguramente hay unos retos adicionales en qué preguntas planteo o cómo las hago para realmente identificar que estoy midiendo esas competencias, y seguramente con esto también voy a reducir un poco el tema de fraude o el tema de identificar si realmente hay un progreso en los estudiantes. Ya entrando en materia, entonces, queremos hablarle de la solución que Territorium tiene, precisamente pensando un poco en todas estas retos y desafíos a los que se enfrenta el sistema educativo, no solamente en Costa Rica y en Centroamérica, sino inclusive en todos los países del mundo. Entonces nosotros hemos desarrollado una solución que permite hacer evaluaciones que son fáciles de configurar y personalizar. Lo primero es que se crea el banco de preguntas, que seguramente la mayoría de las instituciones ya la tienen. Este banco de preguntas, nuestra herramienta permite que se cambien dentro de la misma sección, es decir, que sean aleatorias, y si varias personas están presentando el examen al mismo tiempo, seguramente no les aparece a todos la misma pregunta. Que eso inclusive también pasa de manera presencial, pues al menos reduce un poco esta posibilidad de que yo a través de un WhatsApp o a través de cualquier mecanismo, pues si todos estamos viendo la misma pregunta, puede aumentar un poco la posibilidad de hacer algún tipo de copia o de contarle al compañero cuál es la respuesta. Entonces lo hacemos de manera aleatoria. Se puede configurar el tiempo de la prueba. Definen si es 1 hora, si son 2 horas, si son 3 horas. Se puede definir también dentro de la configuración si esta calificación es automática, que al estudiante le aparezca inmediatamente el resultado o la calificación de la evaluación que acaba de hacer, o si ustedes hacen una tabulación previamente y se le envía al estudiante posteriormente, es decisión de ustedes, y nosotros nos acogemos a las necesidades o a la forma como ustedes prefieran desarrollar su evaluación. Adicional, pues se puede sacar estos resultados por las diferentes áreas o por banco de preguntas. En estas evaluaciones es muy fácil hacer la parametrización un poco a la medida. Vuelvo y repito, pensando en las necesidades que cada uno de ustedes tenga, que seguro para cada institución es diferente. Entonces, primero, la personalización, pues la evaluación que se realice no es una plantilla estándar, que inclusive sea de Territorium, sino que nos acogemos a su imagen corporativa, a los colores que ustedes quieran poner, a los logos, al tipo de evaluaciones que ustedes quieran presentar. Entonces es una solución que se adapta a todas sus necesidades. La configuración de las evaluaciones igual, nos acogemos a lo que la institución como tal considere que es lo mejor, si es por sesiones, cantidad de preguntas, si es por tiempo. Hay muchas evaluaciones que las respuestas es con un cronómetro, o puede que no, hay preguntas abiertas y preguntas de todo tipo. Entonces, pues todo esto se adapta a las necesidades de la institución. Antes de iniciar la evaluación, parte de lo que hacemos es realmente comprobar que la persona que va a tomar el examen es realmente la persona que está matriculada. Entonces, esto lo hacemos mediante la cámara, haciendo la identificación del rostro. Ahora, más adelante, Miguel nos va a mostrar el demo y podrán ver ya cómo funciona realmente. Pero parte de lo que queremos es garantizar y que la institución como tal tenga la seguridad que la persona que se está sentando a hacer el examen pues es realmente quien está matriculado. La autenticación la podemos hacer igual por correo electrónico, por un mensaje de texto, por reconocimiento facial, y hacemos también seguimiento del INS. Durante la evaluación podemos monitorear efectivamente que la persona que se autenticó siga siendo la persona que presenta el examen.
Es decir, con el primer paso, pues yo garantizo que la persona que al menos inicialmente está sentada en el computador, pues sea la persona, que no sea mi mamá, mi amiga o la persona que puede ser experta en ese tema. Pero puede pasar que yo me autentique, me pare y siente a la persona que realmente tiene el conocimiento sobre la evaluación que voy a realizar. Entonces el sistema empieza a monitorear que realmente esa persona siga y permanezca frente al computador desarrollando su evaluación. Por medio de inteligencia artificial se hace el seguimiento del iris. Esto sirve para saber si la persona puede ser que esté viendo un libro, que esté revisando un cuaderno, entonces la mirada no está enfocada a la pantalla, sino que seguramente yo miro para un lado, o si alguien me está dictando las preguntas, pues seguramente miro con frecuencia hacia un lado. Entonces todo esto se empieza a monitorear desde la herramienta. Durante todo el desarrollo de la evaluación, pues hacemos diferentes o incorporamos diferentes mecanismos de detección de posible fraude. Entonces, les estaba hablando del tema de si yo estoy mirando para otra parte. La herramienta también permite identificar si a través de la cámara pasan diferentes dispositivos. Yo puedo pasar de pronto un cuaderno de un lado al otro, puedo pasar un libro, entonces el sistema empieza a arrojar alertas en la medida que empieza a identificar situaciones que consideramos anormales y que puede estar alertando de un posible riesgo de copia. Adicionalmente, pues como les decía, un movimiento sospechoso, si yo me paro, si me siento, si de pronto llega una persona, puede que la cámara me esté tomando a mí mi rostro y sepa que soy yo, pero puede pasar que alguien se haga al lado mío para ayudarme a responder las preguntas. Entonces, todo esto lo está monitoreando el sistema constantemente y genera la alerta. Y una opción adicional que tenemos es la de monitorear el audio para saber si alguien me está hablando, si alguien me está dictando algún tipo de respuesta, también podemos hacer este monitoreo. Finalmente, con todo esto, lo que buscamos es precisamente reducir la posibilidad de fraude. La institución define cómo quiere manejar esto. Si son unas alertas que simplemente se van enviando a la institución y ya la institución define si con estas alertas cierra el examen del estudiante, si le manda un mensaje diciéndole usted está haciendo una posible alerta, o si simplemente espero que pase y al terminar pues ya identifico cuántas anomalías hay y con base en eso defino si este examen se le anula al estudiante o no. Esto es decisión de la institución, nosotros nos acogemos a esas decisiones que se tomen y configuramos el sistema para que genere las diferentes alertas. Todo esto queda grabado en tiempo real, todo lo que sucede mientras el estudiante realiza su examen, porque es importante que ustedes como institución tengan la prueba de lo que sucedió. Puede pasar que un estudiante se me cerró el examen o simplemente me generó la alerta, su examen fue anulado por fraude y no lo puedo presentar, y pues no faltará el estudiante que diga que esto no fue así, que ustedes, que las instituciones tengan realmente ese respaldo, que es la grabación de todo y puedan con certeza decirle a ese estudiante, mira, aquí está la prueba que usted efectivamente estaba haciendo fraude o por lo menos había una anomalía durante la presentación del examen. Podemos también incorporar una opción que se llama Lockdown Browser. Esto es opcional, no es obligatorio. Y esto lo que permite es bloquear la pantalla sobre la cual yo estoy realizando el examen. Entonces, las evaluaciones se muestran en pantalla completa, no se pueden minimizar, se eliminan las opciones del menú del navegador y de las barras, de la barra de herramientas, pues que permita yo abrir otra ventana, abrir otra pestaña, las funciones de impresión, de captura de pantalla, de copiar y pegar se desactivan y no me puedo salir de la herramienta en la cual estoy presentando la evaluación hasta que yo no termine. Entonces, igual, en caso se bloquea completamente y pues en caso de que yo haga algún otro tipo de manipulación, pues igual también se generará la alerta. Dentro de las características técnicas que incorporamos dentro de nuestra solución, pues está la supervisión y vigilancia automatizada de todo lo que está pasando durante el examen, la grabación del video y del audio si se considera necesario. Muchas de esas funcionalidades la institución decide si las incorpora o no. Yo puedo decidir si incorporo o no el tema del Lockdown Browser, yo puedo decidir si incorporo o no la medición de audio, ya la decisión, ya la institución define qué
¿Qué funcionalidades incorpora o cuáles no? La generación automática de bases de datos y reportes, la seguridad del servicio, la validación del usuario y pues los tableros de control que le permitirán a la universidad o a la persona que esté administrando todo este sistema, pues identificar cuáles son esas anomalías. Alrededor de esto, pues obviamente se hace un análisis de cuál es la recomendación de hardware, software y conectividad que necesitamos alrededor de la realización de estos exámenes, porque pues indudablemente esto sí es un factor que es importante tener en cuenta. La inscripción y validación de la persona que ustedes definen, si es con la foto, si hay un número de identificación, si es con la identificación que tienen en su país, que inclusive seguramente tendrá una foto, pues todo esto se analiza antes de configurar la plataforma y de acuerdo pues como a las necesidades que ustedes tengan. La supervisión, el seguimiento y monitoreo en tiempo real, el bloqueo para la captura de pantalla en caso pues de que la institución lo requiera, la grabación o guardar parcialmente el examen, los tableros de control y la integración de Power BI y otras herramientas si es necesario hacerlo. Estas son algunas características técnicas en cuanto al sistema operativo que se necesita, el navegador, el tipo de cámara, pues realmente las características no son de alto nivel, son realmente muy sencillas porque parte también de lo que buscamos es que somos conscientes de la situación social y económica de los diferentes países, que no todo el mundo va a tener acceso a un computador o a un dispositivo con unas características súper altas. Entonces, nuestro sistema realmente no es exigente en ese sentido, como les digo, pensando en el tema de inclusión y social de nuestros estudiantes. Estos son algunos de nuestros clientes y de los reconocimientos que hemos tenido en todo nuestro proceso educativo. Es una empresa que tiene 8 años en el mercado. Hemos tenido diferentes reconocimientos, somos partner de Microsoft, nos ganamos el premio el año pasado al mejor partner de educación para todo Latinoamérica y el Caribe de Microsoft, y creo que pues esto es un respaldo para ustedes. Muchísimas gracias y los dejo entonces con mi compañero Miguel para que les presente el tema del demo, ya de cómo funciona nuestro sistema. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Hernández, una disculpa. Antes de presentarles el demo, siéntense en la libertad de que nosotros lo que queremos es realmente que estos procesos que son complicados a distancia, en el cual pues dejamos digamos, de tenerlo en nuestras manos, el generar un proceso de evaluación, pues es complicado como tal. Y estamos en un momento en el que pues tenemos que aprovechar la tecnología y tratar de asegurarnos que lo que se va a establecer pues es un proceso ético, es un proceso honesto, tanto para la parte de las instituciones como para la parte de los sustentantes, que se pueda palpar, que pueda ser transparente. En ese sentido, es ahí donde nosotros entramos y pues con la ayuda de todas estas herramientas que hoy en día hay, pues nosotros lo que hacemos es reducir tal vez esa incertidumbre. Entonces, pues, comienzo mi exposición. Les voy a mostrar lo que tenemos como un demo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Y déjenme contarlo como una historia. Las instituciones como tal, yo lo decía por ahí Catalina, pues se acercan con nosotros, nos enseñan sus reactivos, oye, queremos generar un examen a distancia con esta seguridad, con este proctoring. Entonces, pues lo que nosotros mostramos pues es cómo funciona la herramienta, pero también hay cosas que debemos de entender, cómo el estudiante pues trae la presión o el sustentante trae la presión de hacer un examen. Más aparte la de la tecnología, esa es una pregunta. 2, oye, ¿todos los sustentantes tendrán un acceso a un dispositivo, a un computador, a una tablet? ¿Lo tendrán? Y 3, ¿qué pasa cuando son estas cuestiones masivas de que de repente a lo mejor nos pueden llegar desde 10 alumnos hasta 100,000 estudiantes? Entonces, ¿va a funcionar la herramienta? Finalmente, todo está enfocado para que esa incertidumbre se reduzca y finalmente nosotros podamos establecer un proceso, repito, ético y honesto.
Voy a apagar mi cámara porque voy a utilizar la cámara web para que hagamos el reconocimiento facial como tal. Ahí, en ese sentido, pues ya, aquí estamos. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Para resolver todas estas interrogantes, pues lo que hacemos son una especie de simulacros antes con el estudiante, es decir, el estudiante se tiene que inscribir al examen, como seguramente lo hacían de manera presencial, se inscribe antes de entrar a hacer este examen de admisión. Y lo pongo como examen de admisión porque ahí es donde tenemos, digamos, grandes cantidades de sustentantes, ¿no? También, obviamente, la herramienta está preparada para hacer ese examen regular, el reiterativo, el que puede ser semana a semana, mes a mes, pero digamos, donde tenemos este gran problema es en la parte del examen de ¿cómo se llama?, de admisión, ¿no? Hay muchos sustentantes y pocos lugares en nuestra universidad. Entonces, lo primero que les damos es un folio, que aquí lo ponemos, y una contraseña genérica. Ellos lo que hacen en este simulacro previo, esto puede ser una semana antes, lo que hacen es dejar sus datos biométricos como tal. Aquí, es una demo que se hizo para, digamos, para la parte de competencias que está, digamos, ahí al sur de Estados Unidos, en el cual, pues, lo que decía también mi compañera y amiga Catalina, nosotros nos permitimos que el propio cliente o la universidad pues ponga toda esta identidad gráfica. ¿Por qué? Porque eso ya genera un sentido de pertenencia a los estudiantes y eso ya da cierta confiabilidad. Entonces, bueno, aquí aparecería una serie de instrucciones, cómo me lo debo de tomar, qué tan cerca debo de estar muy lejos, de qué manera. Por ahí nos preguntaban algunas veces, y me recuerdo mucho esta pregunta, oye, Miguel, pero entonces son condiciones controladas. Controladas en el sentido natural. Estoy enfrente de un monitor y pues estoy a una distancia, digamos, que yo puedo leer. Porque a lo mejor dicen, oye, ¿qué tal si me quito de la cámara o me voy 10 metros hacia atrás? ¿Va a funcionar la herramienta? Ahí sí ya diríamos que entonces son condiciones controladas, pero no son naturales como tal, ¿no? Entonces lo primero que me pide la herramienta es que me tome 2 fotografías como tal. Procedo a tomar una y la segunda. Ayuda de tener un proceso de credencialización, un proceso de ya tener los datos como tal. En este caso, pues, ¿qué pasa? Ahorita ya me acaba de sacar ¿cómo se llama?, la plataforma. ¿Por qué? Porque valido de manera correcta mi fotografía y me dice, ¿sabes qué? Ya tengo tus datos biométricos correctos. Algunos de estos simulacros, algunas instituciones dicen, ¿sabes qué? Vamos a darles 10 reactivos para que también el estudiante pierda el miedo. Es decir, ahí estamos ya respondiendo a esa necesidad. El estudiante se da cuenta de que es muy sencillo, que la curva de aprendizaje pues ya me inscribí al examen, ya tienen mis datos y entonces esperaré tranquilamente el día del examen como tal. Entonces, ahí la institución ya tiene todo este registro, ya tiene toda esta parte de datos biométricos, repito, que se pueden utilizar para muchas cosas, y digamos que llega el día del examen. ¿Qué pasa el día del examen como tal? Pues el día del examen lo que hacemos es un Face ID. Ahí lo que hacemos es un reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. Es decir, esos datos biométricos de alguna manera tienen puntos de control o puntos que son invariantes ante transformaciones, como tal vez estoy utilizando lentes, que me estoy arriesgando ahorita, me estoy arriesgando a utilizar los lentes, que preferiblemente en las guías decimos que no se pongan los lentes, pero a lo mejor un poco de barba, tal vez un poco de maquillaje. Finalmente sí hay control, pero también entendemos que hay una inteligencia artificial que está ayudando a detectar estos cambios. Entonces, aquí lo único que pongo es mi folio de inscripción. Y finalmente autentifico ¿cómo se llama? Con mi rostro, con mis datos biométricos. Entonces, si todo sale correcto, inmediatamente pues me manda lo que es el lobby del examen. Es decir, esta área donde ya me está esperando mi examen, tal vez alguna serie de instrucciones. Aquí yo puedo ver, digamos, una sección como tal. En el momento de que yo termine esta sección, pues me va a aparecer otra sección y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay exámenes que están, digamos, segmentados de esa manera, en el cual pues primero tengo tal vez pasar por uno de lectura, después por uno de matemáticas, después por alguno de habilidades de otro estilo, ¿no? Entonces, ahorita para esta demo pues tengo nada más este examen y entonces procedo, digamos, a entrar. Es muy importante entender que a pesar de que ya estoy en el lobby, podríamos hacer este cambio, ¿no? Es decir, ya me metí y ahora le doy mi clave a otra persona y que se siente. No, ¿por qué? Porque se va a estar muestreando directamente. Entonces, aquí lo que hago es que lo primero es que me dice, oye, déjenme hacer este pequeño, perdón. Me da una serie de instrucciones
y me pide un registro de mi espectro de voz como tal. Entonces, ¿eso por qué? Porque seguramente voy a estar haciéndolo en mi casa y tal vez alguien me pueda estar ayudando, o finalmente diferenciarlo de lo que es el ruido ambiental. Es decir, tener identificado la voz del estudiante como tal. Que ese es otro de los puntos claves para nosotros establecer estos criterios de seguridad. Entonces, lo que voy a proceder pues, es a registrar mi voz. Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba de voz. En ese momento ya quedó registrado y entonces se procesa. Es decir, por un lado ya tengo datos biométricos de dos estilos. Uno, la parte de la fotografía más la parte de, ¿cómo se llama? De mi espectro de audio. Entro, digamos, a mi primera sección. Recuerden que puede tener esto varias secciones. ¿Qué significa tener varias secciones? Que a lo mejor hay recesos entre tal vez unos 5 minutos para ir a tomar o ir al baño, o tomar agua y regresar. Eso es muy importante porque siempre nos va a pedir que hagamos una autenticación dentro de la propia examen como tal. Entonces, aquí voy a entrar a mi primera sección. A pesar de que ya me autentiqué, me dice, ¿sabes qué? Vuélvete a autenticar. Es decir, vamos a ver si efectivamente la persona que tal. Entonces, verifico mi identidad. Pues va a decir, oye, ¿qué pasa si no te verifica? Pues es como cuando nosotros metemos una contraseña no válida, como tal. En ese sentido, pues decimos, ok, perfecto, lo vuelvo a hacer, ¿no? Finalmente, pues algo debe haber pasado, entonces lo vuelvo a tomar. En este caso, pues ya me dijo que sí, es correcto, y iniciaría, digamos, con lo que es mi examen. Aquí empiezan un montón de reglas que nosotros como institución ponemos, como oye, ¿sabes qué? Nada más quiero que vea una sola pregunta, que no se pueda regresar, que sí se pueda regresar, que 5 preguntas por página. Son muchas reglas que se pueden, que nosotros llamamos reglas de negocio. Es decir, la plataforma es altamente configurable, parametrizable según las necesidades de la institución o el tipo de evaluación que se esté realizando. Entonces, lo único que veo aquí pues, es un recuadro en el cual pues, me dice cuánto tiempo me resta y obviamente pues, aparece mi imagen como tal. ¿Por qué lo muestro? ¿O por qué quiero hacer énfasis en esto? ¿Por qué? Porque la herramienta no es invasiva, no es un distractor para el sustentante. Es decir, el sustentante ya trae una presión, que es el examen. Trae un tiempo cronometrado, como si fuera presencial. Entonces, lo que queremos es que el estudiante tenga ese ambiente, ese escenario, en el cual diga, ¿sabes qué? Me olvido de la plataforma tecnológica y estoy concentrado en mi examen. No hay ventanas emergentes, no hay ningún procesamiento directamente en mi computadora, es decir, no lo estresa, todo se está haciendo arriba y usamos todo lo que es la nube de Azure de Microsoft. Es muy importante que nuestros modelos cognitivos o nuestros modelos de inteligencia artificial se puedan escalar en una nube como esta de Azure. ¿Para qué? Para que no se pueda estresar nuestro dispositivo y el dispositivo esté mandando la información y pase el examen, digamos, tranquilo, sin ningún problema. Entonces, pues aquí ya empezaría, digamos, yo a hacer, digamos, esta parte de contestar e ir página por página, porque así lo marca, es una pregunta. Podríamos tener aquí todas las preguntas, se pueden quitar las preguntas, se puede dar el resultado inmediatamente, si queremos no, para revisar, hacer las auditorías. Se pueden hacer muchas cosas en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se está haciendo esta evaluación masiva? Porque esa es otra de las interrogantes. Las instituciones dicen, oye, es que yo no controlo, lo estoy viendo en una pantalla, ¿qué puedo hacer? Pues nosotros ahí lo que hacemos es que hay un comité de evaluación directamente de la institución educativa, más un comité técnico, en este caso de territorio, en el cual pues estamos en tiempo real revisando. Estamos conectados, estamos así como en un enlace de videoconferencia, estamos viendo cuáles son el estrés, el comportamiento, qué es lo que está pasando, ¿no? En esto pues me voy, digamos, a lo que pasa tras el escenario. Entonces, ahora veamos el dashboard de control. Este dashboard de control, pues me dice todas las anomalías y todo lo que está pasando. A lo mejor tenemos, inclusive hasta por departamento, podemos estar haciendo exámenes tal vez para ciencias exactas, tal vez para ciencias administrativas, Ok, parece que ya todo bien. Continuamos en ese sentido. Pues aquí hacemos un filtrado, digamos, en el dashboard como tal, en el cual, pues, muy amigable en ese sentido, todos los exámenes que yo pueda ver. Lo primero que me da, pues, es una estadística descriptiva de lo que está pasando,
como son, digamos, los estudiantes, los que no accedieron, quien no ha completado, la parte del monitoreo real, es decir, si hay fallas técnicas o no, también la parte de las anomalías. Es muy importante entender que una anomalía pues es algo que pasa atípico a lo que nosotros queremos en un examen. Que a lo mejor, por ejemplo, que está acompañado, que a lo mejor hay un objeto no deseado, que hay un audio, todo esto se va generando. Y ahí es donde entra esta parte de inteligencia artificial y lanza lo que es una anomalía como tal. Tenemos también pues toda la parte, digamos, de estudiantes, todo lo que se está generando en ese momento, ¿no? Tenemos posibilidades de hacer un reset a las fotografías, un reinicio a los exámenes. Esto lo hace la parte académica, si lo crea así necesario como tal. Toda una secuencia de lo que serían las anomalías. Y obviamente también para hacer estas auditorías siempre vamos a ofrecer un Excel, una tabla de datos o un PDF para que la propia institución tenga todo esto y decir por qué sí y por qué no un estudiante se quedó. La parte de gráficas en anomalías, tenemos toda esta parte en el cual pues me está, digamos, la estadística de qué es lo que está sucediendo. Y algo que es muy importante, la parte de las anomalías como tal. ¿Qué es lo que pasa estudiante por estudiante? Entonces, nosotros lo que hacemos es un semáforo de riesgo. Este semáforo de riesgo me dice, oye, ¿sabes qué? Han pasado pocas anomalías, entonces ponemos un semáforo verde, o ¿sabes qué? Han pasado una gran cantidad de anomalías, entonces hay un semáforo en rojo, ¿no? Dependiendo de la cantidad es como nosotros hacemos este índice de anomalías o de riesgo. Entonces, la institución puede entrar y revisar persona por persona, si es que así lo desea, o simplemente segmentarlo, e inclusive pues puedes segmentar y decir, puedo tener varios revisores, los revisores va a ser el estudiante del 1 al 100, el segundo revisor o auditor va a ser del 101 al 200, todo esto se puede hacer. ¿Qué pasa cuando vemos, digamos, las anomalías como tal? Pues aquí, por ejemplo, veo un porcentaje y me dice que son múltiples rostros. Entonces, uno puede entrar directamente y tener la evidencia. En ese sentido, pues es muy importante que nosotros podamos tener la evidencia gráfica con lo que dice la plataforma. Y, por ejemplo, aquí lo tenemos. Es una persona en el cual, pues, tal vez quiere tapar la mano y hay dos personas atrás. Nosotros ya tendremos esa libertad de decidir si efectivamente era una actitud no ética como tal. Y les platico, cuando hacemos estas auditorías, de repente dice, oye, es que hay varios rostros. Pues es que a lo mejor tenían cuadros. Y cuando tú ves y efectivamente ves al estudiante, pues hay un cuadro tal vez con los rostros de los papás, o en ese sentido dices, bueno, para eso son las auditorías. Es decir, por eso le llamamos anomalías. Es algo que pasa típico, ¿no? O también otra que es la detección de objetos sospechosos. Dependiendo, muchas instituciones dicen, ¿sabes qué? Se puede la calculadora, pero no se pueden los celulares. Entonces, eso es una política. Entonces, cuando nosotros vamos directamente y entonces la herramienta detecta, pues aquí aparece la foto del estudiante con su teléfono, con su smartphone, en el cual pues nosotros podemos interpretar. Le está tomando fotografía al examen, está consultando tal vez algo en internet para encontrar la respuesta, o finalmente está chateando, ¿no? Que son algunas de las cosas y nosotros pues debemos de tomar esa decisión. En ese sentido, con esto termino mi explicación, pues contestamos estas interrogantes que al inicio tienen las instituciones. Es un proceso que hay que vivirlo, es un proceso adaptativo, es un proceso que debemos de diseñar y hay, o sea, dentro de lo que hoy vivimos, pues siempre va a haber cosas buenas y cosas malas. Por muy malo que sea, siempre debemos de sacar algo bueno. Y obviamente hoy en día todas las instituciones nos hemos quedado educativas, nos hemos quedado atrás. ¿Por qué? Porque nos han expuesto directamente con lo que está pasando. Y entonces no sabemos tomar estas decisiones, no sabemos si vamos con la tecnología o no. A veces somos muy reservados, creemos que siempre va a haber problemas, pero yo creo que es una excelente oportunidad de hacer ese salto a la tecnología, en el cual pues yo creo que aquí lo que mostramos es reducir esta incertidumbre en este proceso que puede ser un proceso ético en el cual lo puede ver así la gente externa, la gente que no presenta el examen, pero dice, sabes que esta institución está haciendo un proceso ético, hay herramientas que están detectando, la institución dice, estoy generando mi proceso ético, y finalmente el sustentante dice, estoy en un proceso de admisión en el cual es ético, que está acompañado de mis habilidades. Pues eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a las distinguidas personas por esta presentación que nos han hecho en esta mañana.
A continuación, daremos un espacio para evacuar las consultas, mismas que serán moderadas por la señora Jency Campos, funcionaria del Centro de Operaciones Académicas. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Jency Calderón, del Centro de Operaciones Académicas. El compañero Carlos Chilpa, de México, nos ha estado colaborando en la moderación del chat. Algunas de las interrogantes que tenemos son las siguientes. Por ejemplo, si se puede integrar de alguna manera en plataforma LMS o Moodle o Blackboard, o es un sistema totalmente independiente. Miguel Ángel Hernández, es una plataforma independiente que se puede integrar a través de los reportes en otras plataformas como tal. Otra consulta es relacionada con la ciberseguridad. Si han tenido experiencias en otros países relacionadas con algunas demandas o inquietudes estudiantiles que no permitan el derecho a imagen dentro de sus hogares o espacios de estudio. Bueno, esa es una excelente pregunta, es muy amplia. Por la parte de ciberseguridad, pues en la parte técnica, la plataforma está preparada para recibir ataques tipo DDoS, es decir, múltiples peticiones o personas que quieran tirar, digamos, el sitio en ese sentido. Por la parte de gobernabilidad de datos como tal, nosotros pues nos vamos, nuestros estándares están a la parte de lo que serían los niveles europeos, que es digamos la más fuerte, pero también la gobernabilidad de datos pues es la que nos ofrece la institución, es decir, los acuerdos de aceptar términos y condiciones y de datos sensibles biométricos, pues es parte de la universidad, nosotros lo agregamos, nosotros ofrecemos todo el sustento técnico como tal, y ahí es donde se conjuga para tener una solución. Gracias. Otra de las consultas es si la herramienta es inclusiva. ¿De qué forma maneja la herramienta el caso de los estudiantes que requieren algún apoyo educativo? Si es inclusiva en este aspecto, si han considerado la parte de los accesos para alguna persona con discapacidad, en condición de discapacidad. La plataforma en ese sentido, al inicio siempre fue nuestro proyecto que sea inclusiva como tal. En la parte, por ejemplo, de debilidad visual, hay una herramienta pues que genera, digamos, un tamaño adecuado para este tipo de personas. También la otra parte es que las preguntas pues se transcriben de texto a audio como tal, para que pues la gente que tenga este tipo de problemas o discapacidad pues pueda, digamos, tener un desempeño óptimo. También está diseñado la parte de los tiempos. Los tiempos, eso depende mucho también de la institución, es parametrizable, es decir, tal vez una persona le tocan 60 minutos para hacer una prueba y a lo mejor este tipo de personas a los cuales se acreditan y comprueban de que tienen, digamos, este tipo de problemas o este tipo de discapacidad, pues entonces se les genera de manera independiente un tiempo atípico para ellos. Por el momento no hay más consultas en el chat. Cedo la palabra a doña Nancy. Muchas gracias, Jency. De esta manera damos por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y que tengan un muy buen día.